Descubre el milagro transformador, el sagrado plan de Dios revelado para alcanzar tu éxito divino. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, una atmósfera de desolación se cernía sobre el pueblo de Israel, oprimido y cautivo en la tierra de Egipto. La esclavitud había consumido sus esperanzas, y el faraón, con su corazón endurecido, ejercía su poder tiránico. Pero en medio de la oscuridad, el cielo estaba a punto de abrirse. En el desierto, Moisés, un hombre elegido por Dios y pastor del rebaño de su suegro Jetro, vivía una vida sencilla, ajeno aún a su destino glorioso. Todo cambiaría cuando el Señor lo llamó desde una zarza ardiente, iluminando el vasto desierto con su presencia gloriosa. Éxodo 3:2. Moisés, Moisés, resonó la voz divina, he visto la aflicción de mi pueblo. Con el corazón tembloroso y la mente llena de dudas, Moisés cuestionó su capacidad para liderar a los israelitas y hablar ante el faraón. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Pero el Señor le aseguró, ciertamente estaré contigo, prometiendo lo impensable, señales y prodigios que demostrarían su poder. Así, Moisés se vio empujado por un llamado que no podía ignorar. Armado solo con un bastón, se presentó ante el faraón, con la voz cargada de la autoridad divina, proclamando, «Deja ir a mi pueblo». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón, en su obstinación, endureció su corazón, aumentando la carga de trabajo sobre los israelitas, quienes, a su vez, cayeron en la desesperanza. En medio de esta opresión creciente, Dios, fiel a su promesa, desató plagas sobre Egipto. El río Nilo se tornó en sangre, ranas cubrieron la tierra, y pestilencias atormentaron al ganado, señal tras señal que mostraba la magnitud del poder del Dios de Israel. La culminación de esta batalla espiritual llegó con la 10ª plaga, donde la muerte de los primogénitos azotó al pueblo egipcio, dejando una estela de lamento que resonó hasta los confines de la tierra. Éxodo 12:13. Sin embargo, los israelitas fueron resguardados por la sangre del cordero sacrificado que marcó sus puertas. En esta noche de horror para Egipto, un nuevo amanecer surgió para el pueblo de Dios, la liberación. Su huida, un acto de poder divino, se reveló cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, creando un camino en medio de la tempestad. Éxodo 14:21-22. Cada paso que daban era hacia la libertad, hacia una nueva vida, dejando atrás las cadenas de la esclavitud. Pero el desierto no sería un camino fácil. Las pruebas desafiaron su fe, y en su anhelo por la abundancia perdida en Egipto, la queja flotaba en el aire. No había suficientes tumbas en Egipto, clamaban mientras recordaban los sartenes llenos de carne. Pero el Señor, en su bondad infinita, proveyó maná del cielo y agua de la roca. Éxodo 16:4. Éxodo 17:6, reafirmando que nunca los abandonaría. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, el desierto se convirtió en un lugar de pruebas y revelación, donde el poder de Dios se manifestaba en cada desafío. Cada israelita, al caminar por la arena abrasadora, se enfrentaba a la pregunta que resonaba en su corazón. ¿Estás listo para seguir adelante y experimentar el milagro transformador que Dios tiene para ti? La historia se detiene aquí, dejando el misterio de cómo el plan divino se desplegará en cada vida.
Y así fue que el pueblo de Israel se adentró más en el desierto, donde el sol ardiente se convertía en un símbolo de la purificación que Dios estaba llevando a cabo en sus corazones. A cada paso que daban, la realidad de su liberación se enfrentaba a los ecos de sus antiguas cadenas. Las murmullos resonaban entre el campamento, cargados de desesperanza. Nos trajo aquí para morir de hambre y sed. Éxodo 16:3. La nostalgia por Egipto, a pesar de su esclavitud, amenazaba con consumir su fe. Moisés, sintiendo el peso de la angustia colectiva, se presentó ante el Señor. Con su rostro lleno de angustia, clamó: ¿Qué haré con este pueblo? Cada día se me quejan. Éxodo 16:4. El Señor, con infinito amor y paciencia, respondió: Moisés, ¿qué hay en tu mano? Éxodo 4:2. Era su bastón, y a través de él Dios mostraría su poder. En medio de la escasez revelaría un milagro que alimentaría a su pueblo. Entonces, al caer la tarde, el viento del este sopló con fuerza sobre el desierto, trayendo consigo codornices de las que el pueblo se alimentaría, y al amanecer, el maná cubría la tierra como el rocío. Éxodo 16:13-14. ¿Qué es esto?, preguntaron, maravillados. El pan de los cielos había llegado, una provisión directa de la mano de Dios. Así, cada israelita aprendió que dependían de su Creador para cada necesidad. Cada bocado compartido era un testimonio de la fidelidad divina. Sin embargo, no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. En ese mismo lugar de pruebas, el Señor llevó a Moisés al monte Sinaí, donde lo llenó de su gloria. Allí le entregó las tablas de la ley, instrucciones que guiarían a su pueblo hacia una vida de justicia y santidad. Éxodo 20:1-17. He aquí, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 22. Resonó la voz divina, marcando el inicio de una nueva era de relación entre Dios y su pueblo. Mientras tanto, abajo, el pueblo se inquietaba. La ausencia de Moisés fue un motivo de desesperanza. Hicieron un becerro de oro, diciendo: Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. La revelación del corazón humano se mostraba aún en su inmadurez. Fue así que al descender con las tablas en sus manos, Moisés vio la apostasía de su pueblo. Su corazón se quebrantó, y en un acto de indignación, rompió las tablas de la ley. Éxodo 32:19. Pero aún en medio de la frustración, Dios mostró su misericordia. Moisés, intercediendo por el pueblo, clamó: Perdonarás a este pueblo su pecado, y si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. Dios, en su grandeza, respondió: El que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Éxodo 32:33. La severidad y la gracia de Dios coexistieron, apuntando hacia un poder redentor que estaría presente aún en sus fallas. A medida que avanzaban en el desierto, la promesa de una tierra prometida se dibujaba en el horizonte, y cada prueba no era solo un obstáculo, sino una lección divina. Moisés se mantuvo firme, recordando que todo tenía un propósito establecido por Dios, un propósito que revelaría no solo su gloria, sino también su intención de habitar entre un pueblo santo. Y así, mientras el pueblo seguía su camino, el anuncio de un profeta que vendría, uno que no solo guiaría, sino que también salvaría, flotaba en el aire. ¿Quién será este que tendrá un efecto mayor que el maná del cielo, el agua de la roca y la ley misma? La pregunta reverberaba en el corazón de Israel, dejando un eco de expectación por lo que Dios aún tenía reservado en su plan soberano. Y ocurrió que mientras el pueblo de Israel continuaba su marcha por el desierto, un manto de tristeza se cernía sobre ellos. La jornada se volvía cada vez más desafiante. Las codornices y el maná, aunque abundantes, no podían calmar el profundo anhelo que habitaba en sus corazones. ¿Dónde está la tierra que prometiste, Señor?, se preguntaban unos a otros. La impaciencia iba calando en sus espíritus. Moisés, sintiendo la crisis de fe que crecía entre la multitud, se acercó nuevamente a Dios. En la intimidad de su relación, el ruego de Moisés se tornó en un clamor desesperado: Señor, si no vas con nosotros, no nos dejes ir de aquí. Éxodo 33:15. La respuesta del Señor llegó con la misma claridad que el trueno: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33:14. Sin embargo, no solo deseaba proveer descanso, sino que su plan abarcaba mucho más. Aquel día, bajo la sombra del monte,
Moisés demandó conocer al Señor más plenamente. Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Dios, en su infinita majestad, le respondió: Yo haré pasar todos mis bienes delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Éxodo 33:19. En ese momento, un instante de revelación divina, Dios le mostró a Moisés una fracción de su esplendor, dándole vislumbres de su naturaleza, compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en bondad y verdad. Éxodo 34:6. Mientras tanto, el pueblo enfrentaba sus propios desafíos, atormentados por la escasez de agua. La sed ardía en sus labios como una llama, y el desierto se convirtió en un espejo de su propia desesperación. La queja estalló en el campamento. ¿Por qué nos trajiste a este lugar para morir de sed? Éxodo 17:3. El corazón de Moisés se apretaba por su pueblo, y él pronto se presentó ante Dios, buscando guía. ¿Qué haré con esta gente? Estoy a punto de perder la fe en ellos. Éxodo 17:4. Su súplica fue nuevamente escuchada, y Dios respondió: Toma tu bastón y ve a la roca, yo estaré allí. Éxodo 17:5. Con fe renovada, Moisés golpeó la roca y el agua brotó como un torrente, saciando la sed del pueblo. Este milagro fue un claro recordatorio de que el Señor provee no solo las necesidades físicas, sino también las espirituales. Los corazones endurecidos de los israelitas empezaban a ablandarse en el calor del desierto, como el yeso se moldea bajo el fuego. Pero la historia no terminó ahí. Mientras avanzaban, el pueblo oyó hablar de la tierra prometida, un lugar donde la leche y la miel fluían. Éxodo 3:8. Sin embargo, la incredulidad seguía acechando. ¿Podrían ellos realmente tomar posesión? Moisés, determinado a guiar a su pueblo en fe, envió espías a explorar la tierra prometida. ¿Cuáles serán los informes que traigan?, se preguntaban ansiosamente. En sus corazones palpitaba una esperanza entrelazada con el temor. No somos capaces de conquistar la tierra. Lo que el pueblo no sabía era que Dios, en su soberanía, estaba preparando no solo la tierra, sino también corazones valientes para recibirla. ¿Por qué desconfían de mi capacidad para cumplir mis promesas? Resonaba en el aire la voz del Altísimo, preparándolos para una revelación mayor. Así, cada paso en el desierto no solo se trataba de un viaje físico, sino de una transición espiritual. La promesa de un futuro brillante aguardaba a la vista, y aunque la duda amenazaba, hubo un eco de certidumbre en su camino. Pronto verán mi mano poderosa. Estén atentos, porque mi plan para salvar y redimir a mi pueblo está en marcha. La expectativa aumentaba cada día, revelando que el camino hacia la tierra prometida era también el camino hacia un encuentro transformador con el Dios que los guiaba y sostenía. Y sucedió que los espías regresaron al campamento después de su exploración de la tierra de Canaán, trayendo consigo un racimo de uvas tan grande que debían llevarlo a cuestas entre dos hombres. Números 13:23. El pueblo, congregado alrededor de Moisés, aguardaba ansioso su informe. Los corazones latían al unísono entre la expectación y el temor. Efectivamente, la tierra es abundante, fluye leche y miel. Pero también hay gigantes, hijos de Anac, que habitan en la tierra, dijeron los espías. Un estremecimiento recorrió el campamento cuando estas palabras atravesaron el aire, pues el miedo comenzó a arraigarse en los corazones de los israelitas. Nos sentimos como langostas ante su mirada, no podremos enfrentarlos. Números 13:33, afirmaron con voces temerosas. Pero entre ellos estaban Josué y Caleb, quienes habían visto no solo la tierra, sino también la promesa de Dios escrita en cada rincón. Silencio, Números 13:30. Si el Señor se complace en nosotros, nos llevará a esa tierra y la dará a nosotros, gritaron, sus ojos llenos de confianza. Sin embargo, la multitud, abrumada por la incredulidad, no escuchó su clamor. La iracundia se desató y levantaron la voz en contra de Moisés y Aarón, cuestionando el propósito de su salida de Egipto. ¿No hubiera sido mejor morir a la esclavitud que enfrentarnos a esta tierra?
El desánimo nublaba sus corazones, como nubes pesadas que cubrían el sol. Moisés, desgarrado por la rebeldía de su pueblo, cayó rostro en tierra, mientras Aarón se unía a él, intercediendo por la gente. Todo parecía perdido, pero en la inmanente desesperación, la presencia del Señor descendió, llenando el campamento de su gloria. ¿Hasta cuándo despreciarán a mi pueblo? ¿Hasta cuándo no confiarán en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Números 14:11. Resonaba la voz de Jehová, firme y poderosa. Entonces el Señor, en su justo juicio, anunció que aquellos que habían murmurado no verían la tierra prometida, sino que pasarían 40 años en el desierto, y de esta manera serían levantados nuevos corazones que seguirían fielmente a su promesa. Números 14, 29, 30. Mientras el pueblo escuchaba la severidad de la reprimenda del Altísimo, un profundo temor se apoderó de ellos. Pero aquel temor no era el temor que conduce al arrepentimiento, sino el de una desesperanza abrumadora. Haremos lo que el Señor nos ha ordenado, proclamaron, pero la respuesta del pueblo fue tardía. Así, la pena de los rebeldes se selló en el polvo del desierto. Sin embargo, entre el desánimo y la tempestad, se gestaba un futuro redentor. Pronto levantaré una nación que conocerá mi nombre y me honrará, dijo el Señor. Un pueblo que no solo atravesará el desierto, sino que conocerá la plenitud de mi propósito. Así, mientras las jornadas del desierto continuaban, el eco de esta advertencia y promesa resonaba en el corazón de los que quedaban, junto con la intercesión de Moisés, quien clamó por la misericordia de Dios. Perdona, oh Jehová, a este pueblo pecador. Recuerda que tú eres grande en misericordia. Números 14, 19. La revelación del plan soberano de Dios no solo estaba en la tierra prometida, sino en la transformación de corazones que renunciarían a la duda y se apegarían a la fe. Y mientras la nube de la gloria del Señor descendía sobre el tabernáculo, los corazones anhelantes volvían a recordar: el camino a la promesa también es una senda de santificación. Pronto sus ojos se abrirían a un nuevo despertar, pero estarían dispuestos a cruzar la frontera del temor hacia la fe antes de que el tiempo se agotara. El desierto, aunque aterrador, era solo el principio. La historia de redención estaba por comenzar, y las próximas tribulaciones servirían solo para revelar aún más el asombroso plan de Dios. Y sucedió que después de que la ira del Señor se encendiera contra la nación, Moisés se levantó y, mirando a la multitud dolida, comenzó a proclamar la fidelidad de Dios. No temáis al pueblo de la tierra, nuestras vidas están en manos del Altísimo. Él es nuestro refugio y fortaleza. Las palabras de Moisés resonaron en el corazón de algunos, pues había sabiduría en su voz, y la esperanza comenzaba a asomar como una luz tenue entre las sombras del desánimo. Mas sucedió que los hombres de Israel tomaron ánimo y decidieron levantarse para enfrentar a los gigantes que habitaban en Canaán, desoyendo el mandato del Señor, desconociendo que su obstinación solo traería más pesar. «¡Vamos, conquistemos!», clamaban, aunque sus corazones estaban aún llenos de miedo. «¿Acaso no es nuestra elección la que determinará nuestro futuro?», se decían entre sí. Pero aquella mañana un nuevo peligro se erguía, pues mientras se preparaban para salir, Dios habló nuevamente a Moisés, y su voz retumbó como truenos en la montaña. «Di a los hijos de Israel que se vuelvan, porque este camino solo conducirá a la perdición». Así, en su terquedad, algunos decididos a ir comenzaron a escalar las colinas que bordeaban el desierto. Sin embargo, cuando se encontraron cara a cara con los hijos de Anac, se dieron cuenta de su error. Los gigantes los miraban como si fueran insectos. «¿Así que han venido a desafiarnos?», preguntaron con risas burlonas, mientras la inseguridad comenzaba a apoderarse del grupo. Moisés, al ver la confusión y el temor en los rostros de su pueblo, cayó nuevamente en oración ante el Señor, clamando por dirección y perdón. «Oh Jehová, tú que conoces los pensamientos y la fragilidad de este pueblo, has prometido ser su guía.
¿Cómo podrán enfrentarse solos a lo que temen? Y en ese instante la tierra tembló, y la voz de Dios se oyó clara y poderosa. Levantaré a líderes que guiarán a mi pueblo. Ellos no conocerán el miedo, sino que caminarán en la fe. Así, después de días de incertidumbre y lamentos, los nuevos líderes fueron llamados. Josué y Caleb, impetuosos y llenos de fe, fueron elegidos para llevar la carga de esperanza. Confiad en el Señor, porque ciertamente nos da la victoria, proclamaron. Su fe fue como un fuego que encendió los corazones de los renuentes, recorriendo el campamento como un hálito de vida que avivaba el alma. Mientras tanto, el Señor seguía planificando sus caminos misteriosos. Desde la cima del monte, contemplaba su pueblo amurallado por sus temores, y en su infinita misericordia comenzó a apartar a los que no habían querido escuchar. Nadie que dudó verá la tierra prometida que fluye leche y miel, mas de sus huesos nacerán nuevas generaciones que me servirán. En el aire pesado de ansiedad del campamento se sintió un nuevo aliento. La revelación del plan soberano de Dios retumbaba en cada palabra custodiada por Moisés. Pronto, dice el Señor, mi pueblo aprenderá a confiar en mí. Aquellos que me sigan verán mi gloria. Entonces, en un instante de sublime revelación, el cielo se oscureció y comenzó a desplomarse sobre ellos la sombra de una nube gloriosa. Así como la nube desciende y da sombra, así cubriré a los que confían en mí. De esta manera seguirán mis pasos, y la tierra de los gigantes será su herencia. Esto llenó la atmósfera de expectación, y los corazones comenzaron a latir en unión. Pero surgió una pregunta persistente. ¿Estarán dispuestos a dejar atrás su pasado de incredulidad? El viaje apenas comenzaba, y las pruebas del desierto traerían consigo desafíos inimaginables. La esperanza se entrelazaba con el temor, y lo que parecía ser un fin era en realidad el comienzo de un nuevo pacto. Sin embargo, el enigma persistía. ¿Qué milagros fermentaban en la mente del Altísimo mientras su pueblo se preparaba para los próximos desafíos? La respuesta aguardaba en la fe. Y sucedió que al amanecer del tercer día, el pueblo se congregó en la entrada del campamento, aún con un murmullo de inquietud en sus corazones. El aire estaba cargado con la promesa de lo divino, pero también con los ecos de sus pasadas inseguridades. Moisés, con su rostro iluminado por la presencia del Señor, se levantó en medio de ellos y con voz potente proclamó: «Escuchad, oh hijos de Israel, el Señor ha preparado un camino, y no es por el poder de espada o lanza, sino por su mano poderosa que seréis librados». Moisés levantó su vara, y mientras el sol comenzaba a ascender en el cielo, un temblor recorrió la tierra. Era como si toda la creación esperara en suspenso. En ese instante, la nube que había cubierto el campamento comenzó a descender, dándole la bienvenida a un extraordinario evento. La gloria de Dios se manifestaba, y los corazones de los líderes, Josué y Caleb, palpitaban con fervor y expectativa, mientras el pueblo miraba con asombro. «Hoy decisiva es la elección que haréis», continuó Moisés. «Tómese de la mano la fe, y la desesperación será quebrantada». Ante sus palabras, la multitud se dividió, algunos aún aferrados a su miedo, mientras otros, impulsados por la voz de sus líderes, se unieron al levantamiento de una nueva esperanza. «Sí, iremos, confiamos en el Dios que nos sacó de Egipto», exclamaban los valientes, mientras avanzaban hacia la promesa. Dios se dirigió a Moisés nuevamente. «Levantad la mirada al horizonte. La tierra prometida está delante de ti, pero el camino está lleno de pruebas. Antes de que veas la victoria, enfrentarás el desierto, y será allí donde serás purificado». Moisés, con lágrimas de gratitud y temor, comprendía que el viaje sería arduo, pero también sabía que su Dios era fiel. Al mediar el día, avivados por la esperanza, el pueblo avanzó. Llevaban consigo su herencia, sus familias, sus pertenencias. Sin embargo, algo extraordinario sucedió a medida que marchaban. Los vientos comenzaron a soplar, susurrando promesas de vida y renovación. Como un manto, la presencia de Dios los cubría, y en su caminar algunas historias, emociones y temores ancestrales comenzaron a desvanecerse.
Josué y Caleb se movían entre el grupo, fortaleciendo a cada uno, recordándoles que su historia no estaba escrita por los gigantes que enfrentarían, sino por el autor de su destino. No mirarás atrás, les decían, el Señor va delante de nosotros, su mano se extenderá y romperá cadenas. Sin embargo, en el vasto desierto surgieron dudas entre algunos que comenzaron a murmurar, ¿qué nos ha hecho Moisés? ¿Nos conducirá a la muerte? Pero una voz, que parecía venir de las profundidades del desierto, resonaba, no temáis, porque yo soy el Señor, y lo que tengo para vosotros es más grande de lo que podéis imaginar. Las palabras reverberaron en el aire, y el pueblo tembló de asombro. De pronto, aquellos murmullos comenzaron a desvanecerse, la dirección divina se hacía más clara, y la fe emergía en sus corazones como manantial en el desierto. Cada paso que daban hacia Canaán era un paso hacia la libertad. Al final de esa jornada, Moisés erguido, escuchó la voz del Señor una vez más. He aquí, estoy haciendo algo nuevo. De las decisiones actuales surgirán las generaciones futuras, quienes verán el cumplimiento de mi palabra. Así, la incertidumbre se trocó en propósito, y la pregunta que se cernía sobre ellos, resonante en la atmósfera. ¿Están listos para abrazar el futuro que Dios tiene preparado, incluso si aún no lo pueden ver? El camino de fe apenas comenzaba, y el misterio de su promesa se entretejía con cada acción. ¿Qué alturas les llevaría esta nueva senda? El pueblo seguía, empujado por una fe recién construida y capaces de recibir los milagros que estaban por venir. La respuesta aguardaba en su obediencia y determinación para avanzar. Y siguió el pueblo su camino a través del desierto, guiados por la mano de Dios que se manifestaba en cada sombra de nube y en cada destello de luz entre los árboles. A medida que avanzaban, el sol del mediodía brillaba con fuerza, derritiendo las dudas que aún anidaban en algunos corazones. El clamor de los ansiosos y los temerosos se fue silenciando con el paso del tiempo, y el eco de las palabras de Moisés resonaba en su interior. El Señor va delante de nosotros. Mas al caer la tarde, la travesía se hizo ardua, la tierra se tornó un inmenso mar de arena, y la sed comenzó a apremiar a los israelitas. Algunos empezaron a recordar las corrientes de agua del Nilo, añorando la seguridad del lugar donde habían estado, aún en su cautiverio. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí?, murmuraron algunos, frustrados en su confianza, mientras una sombra de desesperación comenzaba a extenderse entre las filas. Entonces Moisés se volvió a Dios con su corazón angustiado. «Señor, ¿qué haremos? Están clamando por agua y no sabemos a dónde hallar consuelo». La voz del Altísimo respondió con firmeza. «Ve al frente del pueblo y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Así como lo hice antes, lo haré de nuevo». Con fe renovada, Moisés se dirigió al pueblo y habló. «Escuchad, oh Israel, el Señor que nos ha traído hasta aquí tiene un propósito, y no fallará en proveer lo necesario. Él es nuestro agua en tiempos de sequía, nuestro sustento en tiempos de hambre». Moisés avanzó hacia una roca que se alzaba en el desierto, y siguiendo las instrucciones del Señor, golpeó la roca con su vara. En ese instante, un torrente de agua fresca brotó, y ríos de salvación fueron derramados sobre el desierto. El pueblo, asombrado, se acercó, llenando sus cuencos, saciando su sed y alabando a Dios por su provisión. «¡Oh, maravilla de lo alto!», exclamaron. «¿Quién como nuestro Dios que transforma la sequía en ríos de agua viva?». Las alabanzas fueron como el murmullo de un río, fluyendo de sus labios. La fe que había comenzado a tambalear encontró nuevos cimientos en el asombro y la gratitud. Josué, viendo la transformación de sus hermanos, se levantó y les dijo: «Recuerden este día y cómo el Señor nos ha provisto en nuestra necesidad. Será testimonio para nuestras generaciones y recordatorio de su gloria». Sin embargo, en los rincones del campamento había aún quienes resistían, cuestionando con desconfianza los caminos de Dios, y sus pensamientos oscuros comenzaron a infectar la atmósfera. ¿Acaso esto es suficiente para creer? ¿Qué haremos cuando la comida se acabe? Murmullos comenzaron a surgir como tormentas cambiantes. Moisés se dio cuenta de que la batalla no solo era contra la sed y el hambre, sino también contra la duda y la incredulidad que acechaban en el corazón del pueblo. Se postró ante Dios una vez más, suplicando revelación y estrategia. «Así como he provisto de agua, así también proveeré del maná del cielo», le dijo el Señor. «Al amanecer, el pueblo verá mi gloria y comerá del pan que desciende del cielo».
está en mi poder transformar desiertos en tierras fértiles. Al llegar la noche, un ángel del Señor descendió, y el aire se llenó de un aroma celestial. La expectativa se cernía pesada como plomo, mientras el pueblo empezó a murmurar, aguardando el milagro prometido. Aquella noche, sus corazones danzaban entre la expectativa y la incertidumbre. La fe y la duda luchaban por el dominio, y la atmósfera vibraba con la palabra del Señor. ¿Qué más estaban por experimentar en este viaje hacia la promesa? La respuesta atrapaba un misterio que solo el tiempo revelaría, y mientras yacían en sus tiendas, un destello de luz brilló en la oscuridad, recordándoles que el Dios que les había traído hasta allí no había terminado con ellos. Había más por venir, un plan aún más grandioso en el horizonte que les llevaría a un lugar donde la promesa y la libertad se entrelazarían en una perfección divina. Al despuntar el alba, un suave resplandor cubrió el campamento, como si el cielo se abriera para dar la bienvenida a un nuevo día lleno de promesas y posibilidades. Los israelitas despertaron con un palpable sentimiento de anticipación, los rostros aún marcados por las sombras de la noche, pero con corazones renovados, listos para presenciar la gloria divina que se había prometido. Moisés se levantó antes del primer canto del gallo, sintiendo la presencia del Altísimo que lo rodeaba, como si cada fibra de su ser estuviera conectada a la divina providencia. Con su vara en mano, se acercó a la entrada de su tienda, vislumbrando las vastas arenas del desierto que se extendían ante él. Un susurro en su espíritu le recordó la necesidad del pueblo, las esperanzas que se entrelazaban con sus temores. Cuando el sol ascendió, la voz del Señor resonó en su corazón. Diles a los hijos de Israel que salgan y recojan diariamente el maná que les ofreceré, alimento espiritual que sustentará su andar. Por 6 días lo recogerán, pero el 7º día será de descanso. Con el fervor de propagar estas instrucciones sagradas, Moisés se dirigió al pueblo. Oh Israel, hoy el Señor cumplirá su promesa. Maná del cielo caerá, así como Él lo ha dicho. Salid y recoged, pues será alimento para nuestra travesía en el desierto. El pueblo salió de sus tiendas, sus ojos fijos en el cielo, sus corazones latiendo a un ritmo de esperanza y fe. De repente, algo extraordinario sucedió. Pequeñas escamas blancas comenzaron a descender, revoloteando como copos de nieve. Era el maná, el pan que nunca había conocido, dulzura de Dios a la vista, tan ligero y puro que parecía un regalo celestial. ¿Qué es esto?, preguntaron algunos, maravilla y asombro llenando sus voces. Es el pan que el Señor nos da, respondió Josué. Comed, pues es la sustancia de vida que nos permitirá continuar en este viaje. Los israelitas se apresuraron a recoger el maná, cada uno llenando sus canastas, llenando sus almas. Sus dudas comenzaron a desvanecerse como el rocío matutino. Aquella provisión celestial no solo saciaba su hambre, sino que también alimentaba su fe, convirtiéndose en un recordatorio tangible del amor del Creador a su pueblo. Mas entre las alabanzas había aún murmullos que enturbiaban la atmósfera. ¿Y qué pasará cuando el maná se acabe?, cuestionaban algunos, inseguros de la promesa constante del Señor. La incredulidad era un enemigo tenaz, aferrándose a los corazones como la sombra que sigue al atardecer. Moisés, sintiendo la tensión, se volvió a Dios nuevamente, buscando dirección. Señor, tus caminos son altos, pero hay quienes aún no ven. ¿Cómo los haré entender que tú no fallarás? El Señor respondió con amor y poder. Diles que cada mañana verán mi provisión, y cada atardecer recordaréis que nunca os dejaré solo. Inscribid en vuestros corazones que el pan del cielo endurece el espíritu que se aferra a mí. Así, cada día se repetía el milagro. El pueblo aprendió a recoger lo suficiente para cada día, sin avaricia ni temor. El maná se convirtió en símbolo de la dependencia total en el Señor, y Moisés, guiado por el Espíritu, estableció instrucciones sobre el tiempo de recolección. Aquel día en que se recogía el doble para el descanso sería testimonio del cuidado de Dios por su creación. La transformación que se vivía en el campamento iba más allá de lo físico.
La lucha contra la incredulidad se tornaba más evidente. Con cada ración de maná, el pueblo se acercaba más a una revelación. El desierto mismo era parte del plan soberano de Dios, un camino a la libertad prometida, donde las pruebas les prepararían como un oro refinado en el fuego. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Moisés observó el agua de la roca y el don del maná. Todo a su alrededor parecía reverberar con una verdad universal. La fidelidad de Dios nunca falla. El pueblo había comenzado a reconocerlo, así como sus corazones se unían en alabanza. En ese momento, un susurro del cielo hizo eco en su mente. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Inicia en vosotros un hambre por entender mi voluntad completa. Permite el desafío, pues de allí surgirá el verdadero poder. El pueblo, ahora animado por el maná y el agua, perseveraba en la travesía, sabiendo que en cada desafío se escondía un propósito divino que pronto sería revelado. Así, el viaje continuaría, y en cada paso, la promesa de Dios hacia su destino final se iría entrelazando en la historia de su liberación. Un nuevo capítulo aguardaba, pues en medio del maná y el agua, el plan del Altísimo se desenredaba, trayendo consigo un misterio revelador que llevaría al pueblo hacia una herencia que nadie podía imaginar. Al caer la noche, las estrellas titilaban sobre el campamento como un manto de luz, y sus titilaciones parecían susurrar secretos a los que tenían oídos para oír. Moisés, ya cansado, se retiró a la soledad de su tienda, donde las preocupaciones del pueblo resonaban en su mente. Profundas introspecciones lo consumían. Sentía el peso de su liderazgo, esa carga que había sido puesta sobre sus hombros. Pero en medio de su inquietud buscó nuevamente la presencia del Señor. «¿Qué harás, oh Dios, con este pueblo?», clamó Moisés, rindiéndose ante la grandeza divina. «Cada día me traen nuevas inquietudes, y aún así siempre muestras tu fidelidad. Haré lo que me ordenes, pero necesito entender tu plan más allá de lo que mis ojos ven». El viento sopló suavemente, como respondiendo al clamor de su corazón atormentado. Entonces la voz del Señor irrumpió en el silencio, clara y poderosa. Aún no han visto ni experimentado todo lo que tengo preparado para ellos. He decidido llevarlos hacia un destino glorioso, y su travesía será su testimonio. Ellos aprenderán que la verdadera libertad no radica en la mera sobrevivencia, sino en la devoción a mí. A medida que la luz de la mañana comenzaba a desdibujarse en el horizonte, el pueblo se despertó ansioso, impaciente por recibir el maná, el símbolo conmovedor de la provisión divina. Pero hoy había un aire diferente que se cernía sobre ellos, marcado por un ligero sentimiento de inquietud y expectativa. Un grupo se acercó a Moisés, sus rostros llenos de incertidumbre. «Moisés, algunos de nosotros comenzamos a dudar. ¿Qué pasará cuando no tengamos más maná?», preguntó uno de ellos, con el miedo del desierto latente en su voz. Moisés miró hacia el cielo, recordando las palabras del Altísimo. ¿No os ha dicho el Señor que cada día veréis su provisión? No temas, pues nuestro Dios es fiel y no fallará en cumplir sus promesas. Sin embargo, las murmuraciones persistían. El desierto estaba lleno de tentaciones y recuerdos antiguos de Egipto que amenazaban con amedrentar la fe y la unidad del pueblo. Su memoria se llenaba de quejas, y la incredulidad empezaba a reemerger como un monstruo que acechaba en las sombras. «Escuchad, Israel», proclamó nuevamente Moisés, «hoy nuestro Dios hará algo nuevo entre nosotros. No solo seremos sustentados por el maná, sino que, en respuesta a nuestra fe, una vez más seremos testigos de su poder. El día de hoy será un día de revelación. Vuestra fe y devoción abrirán la puerta a maravillas que no habéis visto». A medida que la jornada avanzaba, mientras el pueblo recogía el maná, hubo un susurro en el aire fresco del desierto. En medio de las voces de los últimos recogedores, una nube comenzó a formarse, oscureciendo el cielo. Al principio parecieron ser solo sombras, pero pronto la nube brilló, emanando luces radiantes. Moisés sintió un estremecimiento en su corazón. «Mirad, el Señor viene entre nosotros», exclamó,
y los corazones se elevaron en anticipación. Daban pasos cautelosos hacia la nube, movidos por una mezcla de temor y reverencia. Y de la nube resonó una voz: «Estoy con vosotros, pueblo mío. Mirad y comprended. El maná que recogéis es un símbolo de lo que estoy por hacer en medio de vosotros. No solo recibiréis alimento físico, sino que seréis transformados por la nutrición de mi palabra. En este desierto seréis moldeados a mi imagen. Cada desafío que enfrentéis es parte de mi designio divino». Los israelitas temblaban ante la presencia del Señor, y conforme sus corazones se llenaban de temor reverente, comenzaron a comprender. Los desiertos y las pruebas no eran solo obstáculos, eran campos de refinamiento y transformación. Al final del día, mientras caía la noche una vez más, algo había cambiado en el campamento. La incredulidad comenzaba a desvanecerse, y el entendimiento de que cada grano de maná y cada gota de agua eran recordatorios del amor de Dios se instalaba. Moisés sintió que un nuevo comienzo se abría ante ellos, y en su corazón una conexión más profunda con el propósito divino fue plantada. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en su mente, un misterio a resolver. ¿Qué más revelará Dios en esta travesía? ¿Qué transformación nos espera al final de nuestro viaje? En la oscuridad, el eco del futuro aguardaba, y todos en el campamento, expectantes, se preparaban para descubrir la próxima fase del grandioso plan de su Creador. Y así, con el día llegando a su fin, el pueblo se reunió en torno a la luz del fuego. Las sombras danzaban en las paredes de las tiendas, mientras el sonido del desierto llenaba el aire de misterio. Moisés, movido por la curiosidad de lo que el Señor estaba operando entre ellos, sintió una fuerte necesidad de hablar a la multitud. «Oh hijos de Israel», comenzó, su voz resonando con una autoridad que provenía no solo de su posición, sino de la íntima relación que había cultivado con Dios. «La presencia del Señor está en medio de nosotros. No es solo el maná que alimenta nuestros cuerpos, sino su palabra que dará vida a nuestra alma. Por eso debéis preparar vuestros corazones». El murmullo de expectación se sintió como un río turbulento, fluyendo con esperanza renovada en el corazón de muchos. Así dice el Señor: «Hoy veréis que no solo vuestra necesidad física será satisfecha, sino que en este desierto seréis forjados a su imagen. Cada dificultad, cada prueba, es una demostración de su amor que nos purifica y prepara para la herencia que ha prometido», continuó Moisés, mientras los rostros del pueblo se iluminaban con la luz del entendimiento. Sin embargo, las dudas aún encontraban su camino entre aquellos que no podían olvidar su pasado en Egipto. Algunos susurraban entre ellos: «¿Qué los asegura que todo esto no es un sueño? ¿Podremos realmente confiar en lo que no vemos?». Al escuchar esto, Moisés sintió la necesidad de reafirmar la fidelidad de Dios. «El Señor ha dado evidencias suficientes de su poder. Recordad las plagas que sacudieron a Egipto, y cómo nos liberó a través del mar. Recordad su provisión de maná y agua, y cómo nos ha sostenido hasta aquí. Cada paso en este camino muestra que Él es nuestro Dios fiel». En aquel momento de reflexión, el cielo se iluminó, como si respondiera a las palabras de Moisés. Una nube resplandeciente comenzó a descender lentamente sobre el campamento. Los corazones temblaban con reverente expectación, y la voz de Dios resonó en la mente colectiva: «He aquí, mi presencia está con vosotros, y os mostraré maravillas que jamás habéis visto. No solo habéis de comer pan, sino que recibiréis el verdadero pan que da vida». Los murmullos de incertidumbre se desvanecieron, dejando lugar a un poderoso silencio. La revelación de que no solo estaban en un viaje físico, sino también espiritual, se tornó clara. Las pruebas que enfrentaban eran parte del refinamiento que Dios estaba llevando a cabo. Al anochecer, Moisés, sintiendo el peso de su liderazgo, volvió a la intimidad del monte donde hablaba con Dios. «Señor, ¿es este desierto una preparación para algo aún mayor?». Su corazón ardía por una respuesta, por entender los planes divinos más allá del ordinario. «Escucha, Moisés», respondió el Señor con una voz clara. «Este viaje es una transformación, una preparación para un pacto nuevo. Mi pueblo aprenderá que en su debilidad encontrarán mi fortaleza. No solo los guiaré a una tierra prometida, sino que en su travesía les revelaré mi carácter y mi amor. Porque pronto vendrá el día en que no solo recibirán maná,
sino que conocerán a mi Hijo, quien es el pan de vida que descenderá del cielo. Moisés sintió que una luz brillaba, no solo en su entorno, sino en su corazón. Estaba siendo revelado un misterio grandioso que trascendía su comprensión. ¿Cómo, oh Señor, llevarás a tu pueblo hacia ti a través de lo que hemos de vivir en este desierto? Se mantendrán firmes, Moisés, en la fe. A medida que superen sus pruebas con obediencia, se irán despojando de dudas y señales de incredulidad. Yo estaré con ellos, como lo estoy contigo. Cada paso que dan es un paso hacia el cumplimiento de mis promesas. Al salir de esa experiencia en la montaña, Moisés sintió una renovada determinación y claridad. Aunque el camino frente a él estaba lleno de desafíos, había una convicción creciente de que las corazas de incredulidad serían desmanteladas y la confianza en Dios florecería. Así, al amanecer del nuevo día, el pueblo se encontró una vez más esperando la provisión del Señor. Pero no era solo el maná lo que esperaban, era la renovación de su fe, la comprensión de la grandeza de su Dios. Hoy, preparémonos no solo para recoger el pan del cielo, sino para recibir la revelación de lo que Dios está haciendo en nosotros, exhortó Moisés. Mientras el maná cubría el suelo una vez más y el pueblo se apresuraba a recogerlo, sus corazones comenzaban a cambiar. La incredulidad comenzaba a desvanecerse, dejando lugar a testimonios de cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Y mientras el sol se alzaba, una pregunta se cernía en el aire, llena de misterio. ¿Qué otras maravillas están reservadas para los que confían en su providencia? La historia del pueblo de Israel estaba escribiéndose en cada paso, cada manifestación del poder de Dios. Y así, mientras avanzaban en el desierto, su viaje se convertía en un camino de revelación, como un preámbulo a una promesa aún más grande que el propio maná, la llegada del Salvador que cambiaría la historia para siempre.